Dicen que hay voces que solo algunos logran escuchar y caminos que solo los valientes se atreven a seguir. En esta nueva sección te traigo relatos donde lo real y lo misterioso se entrelazan. Cierra los ojos y déjate llevar. La historia de hoy trata sobre Minjung, un pequeño niño de 8 años que a temprana edad perdió a sus padres y vivía humildemente con su abuelita al pie de la imponente montaña Chanshan. Su mundo era sencillo: los cuidados amorosos de su abuela, los juegos solitarios cerca del bosque y las historias antiguas que ella le contaba al caer la noche, siempre en voz baja, como si esas palabras pudieran despertar algo dormido entre los árboles. Una tarde tranquila, mientras el sol teñía el cielo con tonos de fuego y lavanda, el viento empezó a susurrar entre los altos pinos de la montaña. Era un murmullo extraño, casi como si la montaña respirara. De pronto, un llanto desgarrador rompió el silencio. El llanto de un niño, pero no era un sonido cualquiera. Venía desde lo más profundo del bosque, y había algo en él que helaba la sangre. La abuela, que cosía sentada junto a la ventana, alzó la mirada con el ceño fruncido. Sus arrugas marcadas por muchas lunas observando la montaña se acentuaron. Escuchó en silencio, como si confirmara una vieja sospecha. «Ese llanto», dijo finalmente, con voz baja y grave, «no suena natural, Minjung. No es de ningún niño que conozcamos. Si lo vuelves a oír, prométeme que no te acercarás». Esa noche durmió inquieto. A la mañana siguiente, la curiosidad infantil de Minjung lo llevó a jugar más cerca del límite del bosque. El recuerdo del llanto de la tarde anterior aún resonaba en su mente como un eco inquietante. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo. Al principio era apenas un sollozo lejano y tembloroso, pero poco a poco se volvió más claro, llenando el aire con una tristeza tan profunda que parecía absorber la luz del día. Era un sonido que punzaba directo en su pequeño corazón, tan acostumbrado a la calidez protectora de su abuela. Algo dentro de él, quizás un instinto primario, quizás el deseo de no sentirse solo, lo empujó a acercarse. «¡Ayuda, por favor!», gimió una voz, ahora sorprendentemente clara, como si el niño estuviera escondido justo detrás de los densos pinos. Minjung vaciló. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como una campana de advertencia, pero la agonía en aquel llamado era tan real, tan desesperadamente humana, que sus pequeños pies comenzaron a moverse por sí solos, llevándolo hacia la sombra del bosque. A medida que se adentraba entre los árboles, la luz se volvía más tenue y las sombras danzaban a su alrededor, como si lo observara. El llanto lo guiaba, cada vez más intenso, como un eco que se intensifica en la oscuridad. Entonces lo vio. Una figura alta y esbelta emergía entre los troncos. Iba envuelta en un pelaje blanco, tan puro que parecía emitir su propia luz. Minjung se detuvo en seco. El llanto cesó. En su lugar, una voz suave, dulce como una canción de cuna, flotó en el aire. «Minjung, mi pequeño Minjung, ¿eres tú? El corazón del niño dio un vuelco. Esa voz era la voz de su madre. Una punzada de anhelo le invadió. Su madre se había ido hace tanto tiempo, pero el recuerdo de su voz seguía vivo, cálido, intacto.
«Mamá», susurró Minjun, con los ojos llenos de lágrimas. La figura blanca se deslizó lentamente entre las sombras, cada paso sin emitir sonido. Minjun entrecerró los ojos y pudo distinguir mejor su forma, humanoide, pero de una altura antinatural, casi etérea. El pelaje ondeaba a pesar de que no había viento, y su rostro permanecía oculto bajo una sombra imposible. «Sí, mi niño, soy yo. He vuelto por ti», dijo la voz, ahora aún más melosa, rebosante de afecto. De repente, un grito agudo y desesperado resonó desde la dirección de la cabaña. Era la voz inconfundible de su abuela. «¡Minjuna! ¡Minjuna!». La criatura blanca se detuvo. Inclinó la cabeza levemente, como si hubiera escuchado algo inesperado. Por un instante pareció perder interés. Un escalofrío helado recorrió a Minjun. Ahora, aquella voz no podía ser real. Las advertencias de su abuela, las historias sobre la criatura blanca que emitía voces humanas, todo encajó con una claridad aterradora. Sin pensarlo dos veces, Minjun se dio media vuelta y echó a correr, desgarrando sus manos en las ramas, tropezando con raíces invisibles, impulsado solo por el terror. El dulce llamado de su madre se distorsionó en un chillido agudo y penetrante que le taladraba los oídos y parecía perseguirlo. «¡Minjuna! ¡Minjuna! ¡Minjuna!». Corrió sin aliento, con el alarido del chanzambón resonando detrás de él. Cuando al fin llegó a la cabaña, la puerta estaba entreabierta. El corazón le latía con fuerza mientras empujaba la madera con manos temblorosas. Su abuela yacía en el suelo, pálida, con los ojos muy abiertos, clavados en la puerta. No parecía herida, pero el terror estaba grabado en su rostro como una cicatriz invisible. ¡Abuela!, gritó Minjun, arrodillándose a su lado, sacudido por el miedo. Ella levantó una mano temblorosa y señaló hacia afuera. «Él estaba aquí. Habló con la voz de tu madre», susurró apenas, como si temiera que la criatura aún pudiera oírla. Minjun entendió. El chanzambón no solo imitaba voces para atraer a sus víctimas, sino que también podía usarlas para paralizar con el miedo. En ese momento, un golpe suave resonó en la puerta. «Abuela, Minjuna, ¿están bien? Soy yo, la vecina», dijo una voz amable y familiar. La abuela se tensó de inmediato y apretó a Minjun contra su pecho con fuerza. No abras, no es ella». Minjun la miró con desconcierto. Era sin duda la voz de la señora Park, la vecina que conocían de toda la vida. «Pero abuela», empezó a decir. «Shh, silencio», cesió ella con urgencia feroz. «Esa cosa puede imitar cualquier voz. No te dejes engañar». El golpeteo persistió, ahora acompañado por una dulzura casi irritante. «Por favor, abran. Escuché un grito. ¿Están bien?» Minjun sintió una punzada de duda. ¿Y si realmente era la señora Park? Pero los ojos de su abuela estaban llenos de un terror que no dejaba espacio para la duda. Y entonces la voz cambió. Se volvió más aguda, distorsionada, como un chillido disfrazado de palabras. ¡Abuela! ¡Sácate de ahí! ¡No puedes esconderse de ti! Esa ligera alteración, apenas perceptible, bastaba para quebrar la ilusión. Comprendió entonces la verdadera habilidad del chanzambón. No solo imitaba voces, las retorcía, las manipulaba, sembrando confusión y terror.
La abuela tomó su mano con fuerza. Tenemos que irnos ahora. Con extremo cuidado, se levantaron sin hacer ruido. La voz seguía llamándolos desde el otro lado de la puerta, oscilando entre dulzura y amenaza. Minjung, mi amor, no tengas miedo, soy tu madre. Abuela, ¿necesitas ayuda? Soy la señora Park. Sé dónde está. La abuela guió a Minjung hacia la parte trasera de la cabaña, donde una puerta oculta conducía al bosque, un sendero secreto, fuera del camino principal. Tenemos que llegar al templo. En la cima de la montaña, los monjes saben cómo protegerse de esas cosas. Con el corazón latiéndoles con fuerza, se adentraron en la oscuridad del bosque. Las ramas desnudas arañaban sus ropas, las hojas secas crujían bajo sus pies, y cada paso parecía anunciar su presencia. La voz de Chansambón lo seguía, flotando entre los árboles como un espectro invisible. Minjung, cariño, no corras. Mamá está aquí. Vecina, ¿por qué huye? Solo quiero ayudar. Vecina. La abuela apretaba con fuerza la mano de Minjung, sin responder a las voces engañosas que los llamaban desde la oscuridad. Sabía que detenerse significaba caer en la trampa. Recordaba las historias que los ancianos del pueblo contaban en voz baja sobre una criatura de pelaje blanco, capaz de robar voces y almas. El sendero hacia el templo se alzaba empinado, salpicado de piedras irregulares y raíces viejas que parecían querer retenerlos. La abuela, firme como una montaña, avanzaba sin vacilar, tirando suavemente de Minjung. Su paso era lento, pero decidido, como si cada huella supiera a dónde debía ir. Detrás, la voz de Chansambón se deslizaba entre los árboles. No era solo una, eran muchas. Una tras otra cambiaban de tono y de rostro. El llanto quebrado de un niño perdido, la voz temblorosa de un anciano, la melodía lejana de una canción de cuna, aquella misma que la madre de Minjung solía cantarle antes de dormir. Minjung se cubrió los oídos, pero las voces no venían de fuera. Vibraban dentro de él, como si habitaran su memoria. ¿Y si una de ellas fuera real? ¿Y si estaban dejando atrás a alguien que solo quería ayudar? Abuela, ¿estás segura que no es la señora Park? Minjung Kenchana. Minjung tropezando con una raíz traicionera. La abuela se detuvo un instante. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda pero firme, se clavaron en los de su nieto. Cariño, esa cosa juega con nuestros recuerdos y nuestros afectos más profundos. La verdadera señora Park nunca nos llamaría de esa manera, sabiendo que estamos asustados. Siguieron subiendo. A cada paso, el bosque se volvía más antiguo. Los troncos eran altos y nudosos. Sus ramas parecían murmurar secretos. La luz se hacía escasa. La voz de Chansambón ya no suplicaba. Ahora rugía, impaciente, como si la máscara se hubiera caído. ¡Sé que están ahí! ¡No pueden escapar de mí! Finalmente, a través de los árboles vislumbraron una luz cálida. El templo, una pequeña estructura de madera con un tejado curvo, iluminada por farolillos de papel que danzaban suavemente con la brisa. Al acercarse, vieron a un monje de rostro sereno, vestido con túnicas grises, de pie en la entrada. Parecía esperarlos. Hemos oído tu angustia en el viento, Dijo el monje, su voz tranquila,
contrastando con el caos de las voces que los habían perseguido. Entrad. Este lugar está protegido. La abuela tomó la mano de Minjun con alivio y juntos cruzaron el umbral del templo, dejando atrás la oscuridad del bosque y la voz engañosa que se desvaneció en la distancia. Al entrar, una sensación de paz inundó a Minjun. El aire olía a incienso y madera antigua. La luz cálida de los farolillos proyectaba sombras suaves en las paredes de papel. El monje los guió a una sala sencilla, donde había un altar con una pequeña estatua de Buda y algunas ofrendas de frutas y flores. Les indicó que se sentaran en unos cojines en el suelo. Están a salvo aquí. Les aseguró. Este lugar ha sido consagrado y las energías negativas no pueden entrar fácilmente. La abuela suspiró aliviada, abrazando a Minjun con fuerza. El niño, aunque todavía asustado, se sentía un poco más seguro dentro de las paredes del templo. El silencio era un contraste bienvenido con el torrente de voces que los había acosado en el bosque. ¿Qué era esa cosa? Preguntó Minjun, su voz aún temblorosa. El monje lo miró con compasión. Era un chanzambón, una criatura antigua que se alimenta del miedo y la confusión. Su mayor arma es su habilidad para imitar las voces que más nos importan. Eso suena como mi mamá. Susurró Minjun, con los ojos llenos de tristeza. Lo sé, Dijo el monje con suavidad. conoce nuestras debilidades, por eso es tan peligroso. ¿Cómo podemos protegernos de él? Preguntó la abuela. El monje señaló el altar. La fe y la claridad de mente son nuestras mayores defensas. No debemos dejarnos llevar por las emociones que la criatura intenta evocar. Reconocer la ilusión es el primer paso para romper su poder. Pasaron la noche en el templo. El monje les ofreció comida sencilla y les contó historias sobre la montaña y los espíritus que la habitaban, tanto benignos como malignos. Lentamente, el miedo en el corazón de Minjun comenzó a disminuir, reemplazado por una sensación de calma y protección. Al amanecer, el monje les dijo: El chanzambón probablemente seguirá cerca. Suelen ser persistentes, pero ahora saben cómo opera. Manténganse juntos y recuerden lo que han aprendido aquí. La voz puede engañar, pero el corazón y la verdad no mienten. Con el corazón un poco más ligero, la abuela y Minjun se prepararon para regresar a su cabaña. El monje les dio unas cuentas de oración bendecidas y les aconsejó mantenerse alerta. Al salir del templo, el aire fresco de la mañana se sintió revitalizante. El bosque parecía menos amenazante a la luz del sol. Sin embargo, ambos sabían que el peligro aún podía acechar. Mientras descendían por el sendero, escucharon una voz distante. Era suave, casi un susurro, pero inconfundiblemente familiar. Minjun, abuela. Ambos se detuvieron, mirándose a los ojos. Esta vez no había pánico inmediato. Habían sido advertidos. ¿Qué hacemos? Susurró Minjun. La abuela apretó su mano. Recordamos lo que dijo el monje. No nos dejaremos engañar. Continuaron su camino, ignorando la voz persistente que intentaba traerlos de vuelta a la oscuridad. Cada paso era una afirmación de su resistencia, de su vínculo inquebrantable frente al engaño sobrenatural. Mientras descendían, la voz del chanzambón se hizo más insistente, adaptándose y cambiando constantemente. Pasó de ser la súplica lastimera de un niño a la llamada preocupada de un vecino, incluso al alegre canto de la madre de Minjun. Pero esta vez, ni Minjun ni su abuela se detuvieron. Se mantenían firmes en la verdad que habían aprendido en el templo. La voz era una ilusión, una máscara para una amenaza oscura.
De repente, al doblar una curva, vieron una figura blanca parada entre los árboles. Su pelaje largo y brillante ondeaba como humo bajo la luz del sol de la mañana. La criatura los observaba en silencio, su rostro medio oculto entre mechones que parecían moverse por sí solos. Por un instante, Minjun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma figura que había visto en el bosque. Entonces, la criatura habló. Su voz era ahora la de la abuela de Minjun, suave y llena de cariño. Minjun, mi niño, ¿por qué corre? Estoy aquí, estoy bien. Minjun miró a su verdadera abuela, quien le devolvió la mirada con firmeza. Ambos sabían que esa voz no era real. La abuela apretó la mano de su nieto y no apartaron la vista de la figura. Al ver que su engaño no funcionaba, el Chanzambón dejó escapar un chillido desgarrador. Su cuerpo se convulsionó y el blanco de su pelaje se deshizo como una niebla espesa, revelando su verdadera forma. Un ser de miembros huesudos, garras negras como dagas y una boca descomunal, repleta de colmillos irregulares. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural y de su cuerpo se desprendía un humo denso y fétido, un aliento de muerte que contaminaba el aire. Minjun quedó paralizado por el terror, sintiendo que cada fibra de su ser quería rendirse. Pero antes de que el miedo lo consumiera, la abuela se colocó frente a él. Abuelo. No temas, Minjun, clamó con una voz más fuerte de lo que el niño jamás había escuchado. Él se alimenta de nuestro miedo. No le des el poder de hacerte daño. La anciana apretó contra su pecho el rosario que el monje le había dado, sus ojos fijos en la criatura. No nos tendrás. Avanza, mi niño. No hay nada que temer, susurró con firmeza. El Chanzambón rugió y lanzó un zarpazo brutal directo hacia ellos. Pero, un instante antes de tocarlos, su garra se desintegró en bruma. La criatura desesperada soltó un alarido de agonía, un sonido agudo y antinatural que hizo estremecer a los árboles. Su cuerpo entero comenzó a desvanecerse, consumido por su propio engaño, hasta que no quedó más que una niebla que se disipó lentamente entre los troncos. El resto del camino de regreso a la cabaña transcurrió sin incidentes. Al llegar, la cabaña parecía tranquila, como si la pesadilla de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero ambos sabían que el Chanzambón seguía en la montaña, esperando otra oportunidad para usar sus engaños. Sin embargo, ahora estaban preparados. Tenían el recuerdo del templo, las palabras del monje y la fuerza de su vínculo familiar. Sabían que la verdadera voz del amor y la verdad siempre prevalecería sobre las ilusiones del miedo. De vuelta a su humilde hogar, la vida de Minjun y su abuela había cambiado sutilmente. Ya no miraban el bosque con la misma despreocupación. Cada sonido, cada susurro del viento entre los árboles era escuchado con un matiz de cautela. Pero ese miedo no los paralizaba. Por el contrario, agudizaba sus sentidos y fortalecía su unión. La abuela le enseñó a Minjun a distinguir los sonidos naturales del bosque de aquellos que parecían fuera de lugar. Le contó más historias, no solo sobre el Chanzambón, sino también sobre los espíritus protectores de la montaña y la importancia de la valentía y la sabiduría. Minjun, a su vez, se aferró aún más a su abuela, encontrando consuelo en su presencia y en la calidez de su amor. Aprendió a confiar en sus propios sentimientos, a discernir la verdad más allá de las palabras. Aunque sabían que el Chanzambón seguía en la montaña, nunca más volvieron a ser engañados por sus imitaciones.
Cuando escuchaban una voz familiar en el bosque, se miraban en silencio, compartiendo un entendimiento profundo. Recordaban el rostro sereno del monje y la paz del templo. Con el tiempo, las llamadas de Chansambon se hicieron menos frecuentes cerca de su cabaña. Quizás la criatura había percibido su resistencia, su inmunidad a sus engaños, o tal vez simplemente buscó presas más fáciles en otros rincones de la montaña. Minjun creció, llevando consigo la memoria de aquel encuentro como una cicatriz invisible, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en el mundo, pero también de la fuerza del amor y la verdad para superarlo. Y así, Minjun y su abuela continuaron viviendo al pie de la montaña Chansan, su hogar, unidos por el lazo inquebrantable del amor y la sabiduría aprendida en la sombra del Chansambon. La montaña seguía siendo majestuosa y misteriosa, pero para ellos también era un testimonio de su valentía y su capacidad para resistir la oscuridad. Dicen que en las montañas de Busan, el Chansambon aún camina, imitando las voces de madres, abuelas y vecinos. Pero esta criatura no solo acecha a quienes entran en el bosque, acecha a quienes dudan de su propio instinto, porque a veces sobrevivir es simplemente creer en lo que sentimos. ¿Y tú, mi querido amigo, confiarías en tu oído o en tu corazón? Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Descansa, sueña y mantén la linterna siempre encendida. Nos vemos en el próximo relato.